escuela dominical el libro de la gloria de una verdadera iglesia de Benjamin Kish y lo hemos estudiado a modo de encontrar o comprender cómo se ha entendido la iglesia de Cristo a través de su historia, entendiendo que cada momento histórico genera aspectos particulares que deben ser tratados por cada iglesia en cada generación, pero también siendo conscientes de que hay unas generalidades que son atemporales, es decir, no están sujetas a una época o a una cultura. Entendiendo esa diferencia de aspectos generacionales y de aspectos perpetuos, vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro estudio. Venimos viendo aspectos acerca de la membresía y particularmente nos encontramos hablando de aquellos elementos que son necesarios para cuidar el sano desarrollo de una iglesia local y protegerla de ciertos desórdenes que pueden atentar contra su sana convivencia. Y es necesario hablar de estos aspectos partiendo de algo. La iglesia es una familia en la fe, es un rebaño de ovejas con un pastor perfecto. Y ese pastor perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de la iglesia. Pero ha tenido a bien designar a pastores que administren la autoridad en las esferas que le ha entregado y a la asamblea también una autoridad para cuidar a esta en este peregrinaje. Y en este peregrinaje tenemos que ser lo suficiente humildes para reconocer lo siguiente. La iglesia está conformada por un gran número de pecadores. Y si nosotros olvidamos que somos pecadores, vamos entonces a tener expectativas, uno, idealizadas de la iglesia, pero dos, vamos a ser negligentes en la lucha con nuestro propio pecado. Si nosotros dejamos de ser conscientes de nuestro pecado, vamos a ser inmisericordios con el pecado del otro, vamos a ser descuidados con nuestro propio pecado y no vamos a caminar de forma adecuada en la iglesia local. ¿De qué desórdenes tenemos que cuidarnos como iglesia local? Y lo ha entendido la iglesia desde siempre. Uno de ellos es la falta de amor y de afecto entre los miembros. Alguien que lea, por favor, Efesios 4:3 y otra persona que lea Hebreos 13:1. Efesios 4:3 y Hebreos 13:1. La iglesia necesita ser alimentada y cuidada en un espíritu de amor y afecto mutuo. ¿Quién encontró Efesios 4:3? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como Cristo también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta ahí. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué dice este texto? Pablo, diciéndole a la iglesia de Éfeso, debemos ser solícitos, diligentes, esforzados en preservar la unidad de esta familia de la fe mediante el vínculo de la paz, y no una paz superficial. Hemos venido hablando que la paz y el amor en la vida de la iglesia deben estar ancladas en la verdad, en el amor y en la misericordia. O sea, no pueden estar separadas para que esto se logre. Entonces, la iglesia debe enseñarle a sus miembros la importancia de que cada uno de sus miembros sea diligente en cuidar la paz de esa familia, de no ser partícipe de que esa paz se altere, porque dice Benjamin Kish, si perturbar la paz de un vecindario está mal, si perturbar la paz de una familia está mal, ¿cuánto más perturbar la paz de la familia de la fe?
Entonces nosotros siempre debemos estar procurando que la iglesia goce de paz y de unidad y no dar lugar a situaciones que alteren esa paz y esa unidad. ¿Quién encontró Hebreos 13:1? Es otro mandato, ¿cierto? Entonces requiere amor, requiere unidad, requiere diligencia de cada uno de sus miembros. Pero ¿cómo garantizamos que esta paz y esta unidad permanezca? Buscando que esta paz y esta unidad siempre se dé en los términos bíblicos. No es una paz y una unidad a cualquier precio. No es una paz y una unidad que ignora aquello que está mal. Es una paz y una unidad que busca tratar con el pecado con amor, verdad y misericordia. Entonces, esa paz requiere que la iglesia trate ordenadamente cuando alguno de sus miembros comete pecado o actúa de una forma contraria a la Escritura. Cuidar la unidad implica que los miembros sean partícipes de acompañar a ese hermano a luchar con su pecado, no ignorarlo. Cuando hay personas que dicen, es que yo sé que este hermano está haciendo esto malo, pero yo más bien callo para evitar contienda, no está cuidando la unidad, está atentando contra la unidad. Es que lo quiero mucho y más bien no voy a decirle nada. Es que se enoja y no quiero decirle nada. Eso no es cuidar la unidad, eso es atentar contra la unidad. Porque la unidad que pide Cristo para su iglesia es una unidad en verdad, en misericordia y en amor. Así que la unidad de la iglesia no puede ignorar el pecado, pero debe tratar este siempre como amor, verdad y misericordia. ¿Qué más tiene que buscar la iglesia para impedir que asuntos traigan desorden a esa unidad y a esa paz? Permitir que en la vida de la iglesia hayan personas con conductas pecaminosas, escandalosas, herejías perturbadoras o acciones que atentan contra el nombre de Cristo y callarlas o disimularlas por conveniencias particulares. Puede llegar a suceder tristemente que se evite corregir a una persona que está en una práctica pecaminosa porque es una persona que ofrenda mucho en la iglesia, porque es una persona que trae muchas personas a la iglesia. Nada de esto sería lícito como una excusa para corregir y disciplinar a esa persona que está cometiendo pecado. Pero otra cosa que necesita la iglesia entender para preservar el orden de la iglesia es que los miembros tengan un alto valor por la enseñanza de su iglesia local. Dice Benjamin Kish lo siguiente, y quiero leerlo puntualmente. Cuando los miembros se toman la libertad de escuchar en otros lugares en el momento que la iglesia está reunida como asamblea para adorar a Dios, esto es nada menos que quebrantar su pacto con la iglesia y puede causar mal a la iglesia. Él está hablando entonces de que a menos que un miembro de una iglesia se halle fuera de una ciudad, esté de viaje, siempre deberíamos velar por participar de las reuniones de nuestra asamblea local, de tener en alta estima nuestra iglesia y no estar de iglesia en iglesia como hoy muchos tienen por costumbre. Estamos en un tiempo donde las personas quieren comprometerse de una forma tan superficial con la iglesia local que la mejor forma de hacerlo es preservando diferentes vínculos para tener su corazón comprometido de diversas formas y no con la fidelidad que se requiere. Pero hay algo más peligroso aún que esto, y es cuando los miembros
empiezan a prestar su oído a enseñanzas contrarias a la Escritura. Mis hermanos, para conocer la verdad, no tenemos que estudiar el billete falso. Tenemos que conocer a fondo el billete verdadero. Y esta analogía me parece muy válida para el ejercicio de la iglesia. En una ocasión hablábamos con un amigo que trabajaba en la subgerencia de un banco muy importante en la ciudad y un día le hacíamos esa pregunta: ¿cómo enseñan a los cajeros a poder identificar los billetes falsos? Y pues naturalmente uno pensaría que invirtiendo un gran tiempo en conocer todos los billetes falsos. Pero él nos explicaba, nunca terminaríamos de estudiar billetes falsos porque cada día salen con mejores características de diferentes formas, entonces sería una capacitación interminable. ¿Qué sí podemos hacer? Enseñarles a que conozcan también el billete verdadero, que cualquier variación, por novedosa que sea en un billete falso, pueda detectarse. Hay personas que a veces quieren estudiar herejías pensando que si las estudian van a poder defender mucho mejor la verdad. Por supuesto, hay ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo que están llamadas de manera especial a combatir la herejía y a prepararse para ello. Pero antes de estudiar la herejía, yo tengo que conocer muy bien la verdad, porque si no conozco bien la verdad, puedo ser arrastrado por la herejía. Estamos en un tiempo tan peligroso que muchas personas en entornos teológicos sólidos se están volcando a otras vertientes no bíblicas. Personas que están volviendo al catolicismo romano, personas que se están apartando a sectas religiosas amparados en una aparente comprensión de la verdad. Y cuando uno habla con estas personas, son personas que han estudiado bastante, pero estudiaron bastante el error en lugar de estudiar bastante la verdad. Cuando yo conozco la verdad, puedo identificar el error. Pero cuando yo me dedico a estudiar el error y no la verdad, puedo terminar pensando que el error es verdad. Mucho cuidado con eso, porque estamos en tiempos bien peligrosos por la sutileza con la que el enemigo está actuando. ¿Qué otros elementos pueden entonces causar desorden en la vida de la iglesia y en esta unidad? Recibir a miembros de otras congregaciones sin el consentimiento de la asamblea. Es la asamblea, no olviden, el cuerpo de miembros los que deben aceptar a una persona dentro de su membresía. El pastor no está autorizado para pasar por encima de la asamblea y aceptar a personas como miembros sin el consentimiento de la membresía. Eso causaría gran desorden a la iglesia. Por eso, cuando recibimos personas, debemos asegurarnos primero de qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué han decidido moverse, y es la membresía la que examina estos aspectos. ¿Qué otro elemento enfatiza Benjamin Kish en aspectos para proteger a la iglesia local? Uno de ellos es la forma en la que entendemos el día del Señor. Si algo causa desorden a la vida de la iglesia, es cuando los miembros dejan de comprender la importancia del día del Señor. Cuando empiezan a ausentarse de manera deliberada de las reuniones de la iglesia. Cuando empiezan a faltar el día del Señor por cosas secundarias o triviales. Hermanos, regular esto no es sencillo si se entiende por normas humanas y no por un principio divino. Si regular el día del Señor se basa en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, nos convertiríamos en hipócritas y fariseos. Pero ¿cuál es el principio del día del Señor? Que nada debería tener para nosotros más importancia que reunirnos en su nombre, escuchar su palabra, tener comunión con el cuerpo de Cristo y servirnos mutuamente.
es algo que debemos defender con esmero. Es algo que tenemos que cuidar con diligencia. Cuando un miembro empieza a ausentarse, no voy porque amanecí cansado, no voy porque tengo una pestaña enconada, no voy porque llegó diciembre, no voy porque estoy triste porque se fue diciembre. No, o sea, cuando yo empiezo a encontrar en aspectos ligeros excusas para no congregarme, eso solo muestra que estoy perdiendo mi entendimiento de la importancia de la iglesia y del día del Señor. Cuando tú empiezas a viajar con frecuencia a otras ciudades y no eres diligente en congregarte, en buscar una iglesia, eso está mostrando que tu corazón ha perdido de vista el día del Señor y la importancia de congregarnos. Nosotros tenemos que ser diligentes en eso. Y vuelvo y digo, hay momentos en que hay razones lícitas por las que una persona se ausenta el día del Señor. Pero en cuanto nosotros, de cuanto nosotros dependa, deberíamos evitar que ese sea un día en el que las actividades laborales se crucen. Por supuesto que hay trabajos que requieren disponibilidad un domingo, eso lo entendemos. Pero si mi trabajo me permite apartar ese día, debo ser diligente en hacerlo. Si tengo visita, nosotros que estamos en el eje cafetero, y es que llega claro, compartan con la familia, pero enséñenle en la medida de lo posible a la familia que hay un tiempo en el que ustedes los dejarán en casa, en sus actividades, se congregarán, recibirán la palabra y estarán con sus hermanos. Habrán momentos en que les sea imposible hacer eso, lo examinará cada uno según su conciencia, pero el principio que quiero dejar es, en cuanto dependa de un miembro de la iglesia, el día del Señor debe ser lo más precioso. Ver a mis hermanos, oír su palabra, tener comunión con ellos, protege la unidad de la iglesia. Hermanos, nosotros guardamos el día del Señor por amor y no por miedo, por deleite y no por obligación. Ah, si usted lo obligan a ir a la iglesia. No, a mí no me obligan, pero he de privarme de estar en la presencia de mi Señor. He de privarme de escuchar su palabra en compañía de mis hermanos. Claro que amamos a nuestra familia de carne y hueso, pero no podemos ponerla por encima de nuestro santo y trino Dios. ¿Quién más protege la iglesia para que no haya desorden en ella? Ya lo vimos, ¿recuerdan? Un entendimiento correcto del día del Señor, el amor y el afecto fraternal, no encubrir el pecado, sino tratarlo de forma diligente en amor y en verdad, no escuchar la herejía y el error, no desestimar las reuniones de la iglesia. Pero otro aspecto que Benjamin Kish enfatiza mucho es no prestar nuestro oído a suposiciones o suspicacias acerca de otras personas y menos de los ancianos. Siempre respetar el orden establecido. Nosotros no podemos prestar el oído, dice él, cuando lleguen acusaciones que buscan inquietar, pero sin prueba y evidencia. Uy, mire, yo de este hermano sé que es muy malo, no le puedo decir por qué, pero yo de usted ni siquiera le hablaba. Esas afirmaciones que generan dudas sobre la integridad del otro, pero que no tienen fundamento. Dice Benjamin Kish que cuando éstas se dan lugar, empiezan a dañar la unidad de la iglesia. Cuando grupos de personas empiezan a reunirse en privado, dice él, cuando parte de una iglesia se reúne porque está insatisfecha en un asunto de la iglesia, pero se reúne de forma secreta sin el aval de la membresía o del pastor de la iglesia, esto siempre terminará en división. Y dice Benjamin Kish, esos tales deberían ser señalados. Esto es una forma de proteger la iglesia. ¿Levantas la mano?
tal cual lo expresa él en su libro. Sí, yo creo que uno de los desafíos en este sentido, y por eso me encanta la forma en la que él expresa estas verdades, ¿cómo entiende la iglesia? Una familia, ¿cierto? ¿Qué debe gobernar a esa familia? El cuidado mutuo. ¿Qué se requiere en una familia? Que se entiendan los roles y se traten las diferencias de una forma santa. Cuando, imagínense, el papá reuniéndose en privado con los hijos a hablar en contra de la mamá, va a causar división. Entonces, ¿qué va a causar eso en los hijos? Que cuando quiere algo, entonces ya no busca a la mamá, sino que busca al papá, porque el papá sí piensa como yo pienso, ¿cierto? Lo mismo empieza a pasar en la iglesia. Nosotros no podemos promover divisiones. Y ojo, cuando tengamos pluralidad pastoral, rogamos al Señor pronto nos conceda tener más pastores en esta iglesia. Afirmaciones como, es que a mí la predicación de este pastor sí me gusta, la de este no. Esas afirmaciones causan divisiones. Es que a mí sí me gusta la consejería de este no. Es que a mí, yo con este sí, a este sí lo obedezco, a este no lo obedezco. Hermanos, esas palabras que muestran un corazón rebelde. Entonces debemos cuidarnos de no propiciar espacios para desestimar a otros y causar divisiones en la iglesia. ¿Qué más dice él que perturba la unidad de la iglesia? Cuando personas de la iglesia o el pastor de la iglesia son excesivamente severos a la hora de administrar la disciplina o la corrección. Él dice que son arrastrados por sus afectos. Podríamos decirlo en nuestro lenguaje, que se dejan llevar por sus impulsos, que tratan con dureza a las personas en medio de una reunión y dicen, no, es que yo hablo así, no, es el celo por la verdad, no, es que no. Nosotros no podemos permitir en el ejercicio de la iglesia que se aparte de nuestro lenguaje la dulzura, el respeto, la serenidad, la moderación, entendiendo que un hermano tiene libertad para expresar lo que piensa de una forma respetuosa, pero por muy molesto que pueda ser lo que esa persona dice, ninguno está autorizado para alejarse de la serenidad, de la dulzura, de la paciencia y del respeto. ¿Qué otros elementos plantea nuestro querido hermano? La necesidad de que los miembros entiendan el manejo de lo que sucede al interior de la iglesia respecto a personas que son meros asistentes, perdón. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuál sería la frase que lo resume? La ropa sucia se lava en casa. Es más o menos esto. Cuando la iglesia tiene que lidiar con ciertas tensiones, hablando particularmente de la membresía, las cosas que se hablan en la membresía no deberían divulgarse frente a los asistentes porque podría causar confusión, podría darles un panorama inconcluso de una situación. Es lo mismo que sucede en una relación de pareja y hemos tomado este ejemplo ya varias veces. Cuando un esposo y una esposa tienen dificultades, a los últimos que deberían llamar es a sus padres. ¿Por qué? Porque esos asuntos tienen un contexto y deben manejarse en ese contexto. Si no se hacen en ese contexto, eso va a causar tensiones o interpretaciones no justas, no correctas respecto a la situación realmente vivida. Así que los miembros tienen que aprender a no divulgar asuntos privados con personas que no tienen el contexto completo, porque eso va a traer daño a la iglesia. Así como lo que sucede en la iglesia local
debe ser cuidado por las asistentes y no estar divulgándolo o manejándolo de forma irresponsable en otros entornos. Piense en esto. Usted tiene una diferencia con un hermano en la iglesia, está en proceso de tensión, pero usted llega y se queja con su esposo incrédulo, con su esposa incrédula. ¿Y qué es lo primero que va a decir? Y eso que son cristianos, y ve, yo por eso no voy a esas iglesias. Si ese que es su hermano la miró feo, ¿para qué voy yo? Para que me mire también feo a mí. Si ese que es su hermano no la saluda hace 3 domingos, por eso es que eso es un ejemplo de que las diferencias y las tensiones que surgen en el ejercicio de iglesia, en la membresía, con los asistentes, debe aprender a manejarse en la vida de la iglesia para no poner peso a las personas sobre cosas que no entienden y no comprenden. ¿Me hago entender hasta acá? Dice el escritor que en este aspecto los miembros de la iglesia deben ser como un huerto cerrado, como una fuente de agua sellada. Y dice que también debemos ser como un manantial cerrado, o sea que esas cosas se manejen internamente y no delante de las personas que, como dice el pastor, no conocen el asunto, no conocen los temas. Amén, amén, amén. ¿Qué más dice el hermano? De acuerdo al cuidado de la iglesia debe tener un alto valor por ayudar a las personas que están en necesidad, por ayudar al pobre según lo ha establecido la iglesia y por dar como el Señor ordena el primer día de la semana. Mis hermanos, el Señor ha establecido el principio de ofrendar no como una carga gravosa para las personas. Y entiendo bien si hay personas que tienen preocupación en su mente cuando escuchan la palabra diezmo, cuando escuchan la palabra ofrenda, porque tristemente son dos palabras que han utilizado para robar, engañar y manipular. Pero quitando todos esos abusos y esos excesos, el dar generosamente es un mandato, pero es un principio por amor. Cuando un miembro no da generosamente a la iglesia, cuando un miembro no se interesa por los hermanos en necesidad, es un hermano que está descuidando su pacto con la iglesia. Y cuando estamos en entornos saludables, donde las ofrendas son correctamente administradas, donde hay personas que han sido delegadas para supervisar el manejo de las finanzas, el no dar entonces se convierte solo en una evidencia de la avaricia que hay en el corazón. Y aunque este es un tema que siempre tenemos que trabajar con mucho tacto, sí es importante recordarle a las personas. Si tú dabas con generosidad, cuando estabas en entornos donde manipulaban tu conciencia y si no dabas el 10%, vendría la langosta y el devorador y te lo quitaría todo. Y una vez te quitaron esa carga, no volviste a dar. Quiere decir que tú nunca diste por amor y por comprensión bíblica, sino por miedo a tus líderes o por avaricia, porque querías recibir la promesa que siempre daban en los momentos de diezmo y ofrenda. ¿Qué decían? Si usted da, querido amigo, recibirá al 100 por 1. Y muchas personas entonces salen y dan, no por amor a Dios, sino porque quieren recibir 100 veces por cada peso que invierten en el reino de los cielos. Pero otros por miedo al devorador, por miedo a la langosta. Hermanos, un creyente comprometido con la iglesia da y da con generosidad y da por amor. Y no solo se ocupa de cumplir con su responsabilidad en las ofrendas, es diligente en identificar si hay hermanos en necesidad, si hay hermanos en pobreza, porque siempre habrá entre el pueblo de Dios personas que gozan de una provisión económica que aún cumpliendo con las responsabilidades de la iglesia podrían dar mucho más a otras personas necesitadas.
Pero ¿saben qué también es desorden? Y con este termino. Cuando un miembro empieza a ser negligente en atender sus asuntos y empieza a ausentarse de participar de la Santa Cena del Señor. Hermanos, hay días en que por falta de arrepentimiento, por no lidiar adecuadamente con el pecado, por tener un asunto sin resolver, que es lícito decir, hoy no tomaré la cena del Señor, porque no estoy procediendo acorde al Evangelio. No estoy actuando según el Evangelio. Estoy teniendo en poca estima el Evangelio. No estoy en un arrepentimiento real. Y el creyente hace bien. Pero hace bien para ser diligente esa próxima semana y poner en orden su vida. Apartarse diligentemente del pecado para que nada lo prive de tomar la cena el domingo siguiente. Cuando un miembro se habitúa a pasar semanas sin tomar la cena del Señor en lugar de lidiar con su propio pecado, está haciendo daño al cuerpo, está debilitando al cuerpo, porque la cena del Señor es un medio de gracia que fortalece la vida del creyente. Así que el abstenerme de la cena del Señor no es para poder seguir pecando en tranquilidad, es para ser pronto en tratar mi pecado y poder disfrutar rápidamente de la comunión con la iglesia. Mis hermanos, para tener en cuenta estos elementos, ¿cuál es el espíritu de este capítulo? ¿Qué es lo que busca enseñar el autor? Que la iglesia viva como una familia, que la iglesia entienda que en las familias hay tensiones, que en las familias el pecado sigue haciendo estragos. Así que no debe sorprendernos que el pecado se manifieste, pero lo que necesitamos aprender cada día es a lidiar con ese pecado con el espíritu correcto, en amor, en verdad y en misericordia. Que así como es pecado tratar con dureza la falta, es pecado ignorarla y no proceder de manera bíblica. Que debemos cuidar la iglesia de la murmuración, de la división, de intentos por generar suspicacia en la mente de otras personas sobre una persona y máxime sobre un pastor. Que debemos ser diligentes en guardar el día del Señor. Que debemos ser diligentes, acabo de recordar un punto que no mencioné, en participar de las reuniones de oración, en las actividades que programa la iglesia, porque quiero crecer en la comunión con mis hermanos, porque quiero crecer en mi vida de iglesia, porque quiero entender el propósito que esto establece. Si nosotros somos diligentes en atender estos asuntos con el espíritu correcto y con la diligencia correcta, no es que no vayamos a tener dificultades, es que éstas van a poder tratarse con diligencia, con rapidez, para la gloria del Señor. Y esto requiere el trabajo de todos. Hermanos, nunca demos lugar a que la paz de la iglesia se perturbe, a que la unidad de la iglesia se dañe. Seamos diligentes en promoverla. ¿Hasta acá alguna pregunta, mis hermanos? Pablito. Que cuando hay pecado, vamos delante del hermano, ¿cierto? Llamamos arrepentimiento. Cuando no acude, pues vamos con los testigos, presentamos el caso, sino ante la iglesia. Pero que hay de esos asuntos que no son pecaminosos, pero que son puntos de vista divergentes. Por ejemplo, una persona puede, por poner un ejemplo, puede decir, no, a mí me gusta la Biblia electrónica. Puede decir, no, a mí me gusta la Biblia impresa. ¿Qué hacer? ¿Qué tips podemos tomar en ese momento donde estamos en posiciones que no son pecaminosas, pero que esas diferencias también pueden afectar a la vida de la iglesia? Mi hermano, es impresionante, pero el punto que Pablo acaba de tocar, de pronto si alguien no alcanzó a escuchar, ¿qué hacemos cuando hay aspectos que no son explícitamente pecado, que pueden ser aspectos secundarios o de preferencias particulares que pueden generar tensiones en la iglesia? ¿Qué manejo le damos? ¿Cierto?
Y Paulito citaba un ejemplo, ¿cierto? Sobre una preferencia en un asunto particular. A mí me gusta ver televisión, al otro no, y yo pienso que todo el que ve televisión hace mal. El árbol de Navidad, ahorita que ese se vuelve un tema de debate. La educación en casa. Es que el homeschooling no salva, pero el que no lo practica es porque no ha entendido el evangelio. Afirmaciones de ese tipo, ¿cierto? Y son preferencias que están explícitamente reguladas en la Biblia. ¿Está mal una familia que adopta el modelo de educación en casa? No está mal. Está mal si piensa que por eso su hijo se va a salvar, ¿cierto? Está mal la familia que tiene a su hijo en educación convencional. Está mal si entrega al colegio la responsabilidad que tiene en su hogar de educar a su hijo y pastorear, ¿cierto? ¿Quién de los dos es más santo? Ahí empieza el problema del corazón. Porque el que hace uno o hace lo otro puede llegar a mirar al otro con menosprecio. Entonces ahí ya se vuelve un asunto del corazón. Cuando son aspectos entonces que no están claramente regulados en la Escritura, creo que Pablo es muy insistente cuando dice el amor cubre multitud de pecados. ¿Y a qué vamos con esto para no sacar la cita de contexto? Cuando algo no está explícitamente regulado en la Escritura, se convierte en un asunto de preferencia o de conciencia, ¿cierto? Es decir, ¿Dios prohíbe que vea televisión? No. ¿Puedo decidir voluntariamente no hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Imponerle mi convicción de no ver televisión a todos los que ven? Esos son entonces los puntos principales. Uno, cuando yo he llegado a ciertas prácticas no reguladas en la Escritura, que no están prohibidas, puedo hacerlas con limpia conciencia, pero gobernado por el amor para no menospreciar a aquellos que no adoptan esas prácticas, y dos, para no tratar de imponerme sobre aquellos que no las practican. Al final, eso es, mi amor hace que una diferencia en un aspecto no regulado no lo convierta en un asunto de división. Porque si yo quiero imponer o menospreciar a un hermano o menospreciar a una iglesia por no guardar un aspecto no regulado en la Escritura, en la forma en la que yo quiero, eso tiene un nombre y se llama orgullo. Es querer ponerme encima de los demás. Entonces, mi hermano, para esa pregunta, creería que lo primero es el lenguaje que todo este libro ha atravesado, el amor. El amor por Dios y su palabra. El amor y la fidelidad por aquello que es explícito. Pero mi amor por el hermano, para no imponer en él aspectos no regulados que puedo considerar válidos, pero no tienen por qué dañar o hacer que desestime el caminar con un hermano. No sé si eso responde a la pregunta. Y es muy importante esta pregunta por una razón. Porque ¿sabían ustedes que la mayoría de problemas en una iglesia no es por la teología? No es por la herejía, es por preferencias particulares. Es increíble. Y sabían que en el matrimonio la mayoría de divorcios no es por adulterio, es por los cabellos en el jabón. ¿En serio? Por las trivialidades. Hermanos, esto es verídico. La mayoría de conflictos matrimoniales terminan siendo por aspectos de convivencia. Porque es que cuando yo lo conocí, hacía ejercicio desde las 5 de la mañana, ahora son las 9 y no se ha levantado.
Lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de matrimonios. Llevo 10 años diciéndole que por amor a mí la crema de dientes se estripa desde abajo y se le va dando vueltica para no desperdiciar, pero él la estripa desde arriba. Ya no lo soporto más. Hermanos, esto es una realidad. Te los dice alguien que trabajó en consulta psicológica muchos años. Me quiero divorciar, ¿por qué? Porque es excesivamente ordenada, me siento en la cama y que por qué se la arrugo, entonces ¿para qué es la cama? No soporto un regaño más porque arrugué el acolchado mientras me acosté a ver televisión. Esos son los problemas matrimoniales y esos son los problemas en la iglesia. Es que a veces saluda con alegría y a veces no. Uno no lo entiende. Es que siempre que salimos quiere que las cosas se hagan a su manera. Esa es la vida de iglesia. ¿Y saben qué hace posible que pecadores puedan caminar juntos? El amor de Cristo. La madurez para entender lo que Dios demanda y aquellas cosas que yo quiero imponer sobre el otro. Gracias por esa pregunta, mi hermano, porque ese es uno de los grandes enemigos de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Muchas gracias por su tiempo y preguntas. Vamos a orar para que esos que les gusta imponerse sobre los demás no vengan a la iglesia, porque tendríamos que irnos todos, ¿cierto? Oremos por nosotros. Señor, nosotros somos esa clase de personas que quiere imponerse sobre los demás. Nosotros somos dados a querer que las iglesias sean a nuestra medida, que los pastores sean a nuestra medida, que nuestros hermanos sean a nuestra medida. Y hoy te pedimos perdón por eso, porque la medida la pones tú, las características las das tú. Tú nos has llamado a ser diligentes en cuidar lo que tu palabra bien enseña, a no negociar ninguna de tus verdades, a defenderlas diligentemente en amor, misericordia y verdad. Pero también nos llamas a morir a nosotros mismos y a no imponer nuestras preferencias sobre otros. Por favor, ayúdanos a entender la iglesia, a amarla, a buscar su unidad, a preservarla, pero también a callar, también a ser humildes, a no querer estar corrigiendo siempre al otro, a no querer imponerme sobre el otro, y máxime cuando son cosas que tú no demandas en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a amarnos y que el amor cubra esas diferencias, que por amor podamos caminar los unos con los otros. Aviva nuestro amor por esta iglesia local. Aviva nuestro amor por el día del Señor. Aviva nuestro amor por dar con generosidad. Aviva nuestro corazón a cuidarnos de la murmuración, de las suspicacias, y que esta iglesia local pueda gozar de esa paz y esa unidad que tú das. Bendice a las iglesias hermanas que hoy se reúnen y guárdalas para que nada perturbe la paz y la unidad del cuerpo de Cristo que hoy se reúne para exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfruten del café y del tiempo de comunión